Amén, hermanos, buenos días. Dios los bendiga mucho, ¿sí? A los que nos ven también por las redes, Dios te bendiga. Queremos esta mañana poder compartir la palabra de Dios. Yo te invito que ahí donde tú estás te pongas de pie para poder entregar este tiempo al Señor. Amén. Vamos, nos ponemos de pie y le decimos: amado Señor Jesús, Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor, por este día y por este tiempo, porque tú nos permites, Señor, estar aquí, estar en tu casa, Padre, y aún, Señor Jesús, haces grandes cosas en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar este día y clamamos a ti, Señor, para que seas tú hablando, usando mi vida, Señor Jesús. Permite, Señor, que por medio de mi boca salga palabra tuya, Padre. Úsame como instrumento tuyo y que este día, Señor, todos podamos aprender. Abre nuestros oídos, Señor Jesús, y prepara la tierra, que nosotros seamos esa buena tierra, Señor, para dar fruto tuyo. Te damos gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí pueden sentarse. ¿Cómo estamos? A ver ahí a la persona que está a tu lado, pregúntale: ¿cómo estás? ¿Y qué te has respondido? Bien. Miren, hermanos, a veces cuando tú preguntas a alguien cómo estás, la respuesta siempre es bien. Pero, pero solo Dios conoce el corazón y sabe cómo estás realmente. ¿Sí? Y algo que veíamos esta semana era que a veces las cosas no son lo que parecen. Y vamos a verlo en este sentido. Veíamos una película con mi familia y en esta película era interesante ver cómo era una persona que no tenía en ese momento recursos. Esta persona estaba pasando por un tiempo bien complicado. Le estaba el banco quitando su auto, le estaban quitando sus cosas, se mudó a un pequeño hotel, pero al final esta persona logra encontrar eh, un trabajo en ventas y empieza a irle bien, empieza a tener más dinero, a tener más ingresos, se compra un auto, un Audi, uno de esos autos de lujo, se compra una casa que parecía una mansión y así ropa fina y muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que en todo en estos acontecimientos que iban dando, la persona solo se ocupaba de sus cosas. Nunca se ocupó de poder ayudar a alguien, nunca se ocupó de poder ir y bendecir a alguien. Y ahí podríamos decir, sí, pero eh, no conocen al Señor. Y haciendo un paréntesis también ahí, yo veía cuánto nos falta de Dios, porque ¿qué harías tú si estás en esa situación? ¿Qué harías tú si te empieza a ir bien en este momento y Dios te empieza a bendecir? ¿Realmente nos ocuparíamos de nosotros mismos? De poder ir y ya comprarte un auto nuevo, ir y comprar una casa, ir y comprarte ropa, joyas, ¿o estaría nuestro enfoque en bendecir también? ¿Qué crees que haríamos en ese momento? Porque, hermanos, esta aclaración es importante y siempre es bueno decirlo: tener cosas materiales no está mal. Nunca va a ser malo que tú prosperes, porque todo viene de Dios. Pero el problema es cuando nosotros ponemos nuestros ojos ahí y dejamos de lado a Dios. Y con esta aclaración podemos ver que en una oportunidad también estudiábamos lo que son las cosas, gracias, las cosas materiales que al final no te llenan. Sí, no sé si vieron ese estudio donde poníamos incluso ejemplos de personas que lo tenían todo y cómo han terminado suicidándose. ¿Mm? Entonces, al final, hermanos, esta persona de esta película terminaba vacía.
lo tenía todo y terminó infeliz, terminó vacío y le tocó empezar desde cero, ya con otro enfoque. ¿Conoces personas así? ¿Has visto personas así? Yo quisiera que me puedas acompañar a Eclesiastés 4:7 y podamos estudiar juntos este versículo. Eclesiastés 4:7. No sé si han estudiado el libro de Eclesiastés, pero dice cosas tan increíbles que, miren, lo escribieron hace cuántos años, pero sigue siendo real en esta época. Eclesiastés 4:7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Otra versión dice, o sea, yo me volví a ver al mundo, a lo que había, y solo vi vanidad. Y dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. O sea, una persona que busca y busca, tiene algo y busca más. ¿Recuerdan también lo que narraba nuestro Señor Jesús? Esa persona que decía, oh, tengo mucho, pero ahora me haré unos graneros más grandes y voy a tener más y más. Es de estas. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Has conocido personas así? ¿Has conocido personas que solo buscan estas cosas de este mundo y se afanan por tener más y más? Pregúnteme si estas personas van a llegar a disfrutarlo. Yo conocí a varias personas así. Algunas ya han partido de este mundo. Y al final, hermanos, no han disfrutado nada de todo ese esfuerzo y de todo eso que querían. En ese momento no han disfrutado nada. Al final partieron y solo fue aflicción de su espíritu todo eso, porque por medio de eso vino problemas a su familia. Entonces, hermanos, a veces nosotros vamos así por la vida, afanándonos en cosas que al final, como dice también Eclesiastés en una parte, es perseguir el viento. Porque vas persiguiendo cosas que al final no te van a llenar. ¿Sí? Y miren que cuando Dios nos da algo cuando algo proviene de Él es más especial que cuando tú lo buscas y lo persigues de una forma hasta a veces haciendo cosas malas. Queremos conseguir cosas transando, queremos conseguir cosas que también están mal, porque tenemos que a veces dar un extra. ¿No te ha pasado que necesitas un permiso, necesitas algo y ahí te piden dinero? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Eres parte de esa corrupción? ¿O dices, no, yo voy a arreglar lo que tú me pides y voy a volver? Te va a demorar más tiempo, te va a demorar más dinero quizás, pero haces lo correcto. No escucho ni un amén, pero vamos a seguir, ¿sí? Amén. Y así vamos, hermanos, por la vida queriendo buscar cosas que al final son innecesarias. Y lo que pasa es que no alcanzamos ese gozo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Por falta de contentamiento. ¿Sabes tú qué es contentamiento? Bueno, en un principio, cuando yo escuchaba esta palabra contentamiento, pensé que era algo así como conformismo. Algo así como que tengo que conformarme como yo estoy ahora. O tengo que conformarme a la situación que yo estoy viviendo ahora. O tengo que conformarme al matrimonio que tengo, a los hijos que tengo, o al trabajo que tengo. Pero hermanos, contentamiento no significa eso. No es que tú te conformes a algo.
No sé si te pasó lo mismo que a mí cuando escuchaste esta palabra o quizá la estás escuchando hoy por primera vez. Pero la definición de contentamiento va más allá, porque dice, contentamiento es satisfacción, contentamiento es complacencia, contentamiento es regocijo. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo creen que se logra esto? Consiguiendo muchas cosas y logrando tus objetivos, que cuando tú los consigas ahí vas a tener contentamiento. No, hermanos, el contentamiento no es eso. El contentamiento se logra cuando tú partes del agradecimiento a Dios, cuando tú eres agradecido con Él y cuando tú tomas una decisión. Porque, hermanos, todo parte también de una decisión. La decisión de que tú estés contento con lo que tienes. Pero vamos a verlo un poquito más profundo. Y también lo podemos llevar no solo a un ámbito material, sino también familiar. Y claro que sí, con nuestra relación con Dios. Entonces, es triste ver a veces, y lo voy a decir por medio de este ejemplo, porque lo he visto, a hijos que no tienen contentamiento. ¿En qué sentido? Hay una familia y hay unos papás que quizá en ese momento no pueden darle todo lo que ellos quisieran a sus hijos, pero les dan lo necesario. Pero estos hijos no tienen contentamiento y empiezan a reclamar al papá y empiezan a atacar al papá y a decirle por qué no tengo y por qué no me das y por qué esto y por qué el otro. Eso, hermanos, es falta de contentamiento. Y no valoras lo que ya tienes. No valoras ese esfuerzo que hacen tus papás. Y a veces nos pasa también con nuestro Señor Jesús, con nuestro Dios. Y la falta de contentamiento, hermanos, nos lleva a muchas cosas que después nos cargamos de cosas innecesarias. ¿Sí? Yo quiero pedirte que podamos ir al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Y vamos viendo ejemplos bien interesantes. Éxodo 16, 1. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios, después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, miren cómo lo dice. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Si vemos el contexto, 2 capítulos atrás, que sería el 14, este mismo pueblo ve cómo Dios abre un mar. ¿Pueden creer eso? Si tú has conocido el mar, imagínate que eso se abra. Imagínate que aún se seque y tú pases por tierra seca en ese momento. El capítulo 15 dice que estaban el pueblo de Israel pasando y se topan con unas aguas. ¿Quieren beber de esas aguas? Y era agua amarga. Pero ahí Dios también ordena que se lance una rama y esa agua se endulza. O sea, han visto tantas cosas increíbles. ¿Y qué pasa? En el capítulo 16 se empiezan a quejar. Y si bien en ese momento quizá no tenían comida, ¿por qué llevarlo a una queja? ¿Por qué llevarlo a hablar estas palabras tan feas, tan duras?
de decir si nos hubiera matado allá, de decir y aún comparar, hermanos. Porque a veces he escuchado personas decir, no, yo iba a la iglesia y me ha empezado a ir mal, por eso he dejado de ir, porque prefiero estar allá, allá me iba bien, allá en mi negocio me iba bien. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? Que están siendo así, como el pueblo de Israel. Y al final no tenían contentamiento. Si lo ponemos de otra perspectiva, si en vez de quejarse ellos iban y le decían, Moisés, tenemos hambre, ¿por qué no clamamos juntos al Señor y que Él provea? ¿No creen que hubiera sido diferente la historia? Quiero que me acompañes también a Números 20. Números 21 también tiene una historia muy similar que la vamos a ver. Dice Números 21, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua, la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecíamos nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. ¿Pueden notar el mismo patrón? Otra vez, el pueblo quejándose. ¿Por qué? Porque no tenían contentamiento. Otra vez diciendo cosas como ¿por qué no nos hemos muerto allá? Otra vez mirando hacia atrás porque decían ¿y por qué aquí en este lugar no hay cementeras? Aquí no hay higueras, aquí no hay viñas ni granadas. Otra vez mirando hacia atrás. ¿Te ha pasado también? Y es que, hermanos, el contentamiento se ve cuando tú tienes una necesidad. Y como vemos aquí, antes tenían la necesidad de comida, ahora tienen la necesidad de agua. Pero Dios los ha provisto en ese momento. Dios les ha dado todo lo que necesitaban. Ahí después de Éxodo 16 viene la provisión del maná de Dios. Y en este ejemplo de Números 20 es cuando sale agua de una roca. O sea, puro milagros hacía Dios en ese momento. Pero lo sigue haciendo también. Pero entonces, ¿por qué empiezan a comparar? ¿Por qué empezamos a veces a decir, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué me falta aquello? ¿Por qué él tiene? ¿Por qué él le va bien? Y empezamos a hacer comparaciones innecesarias. Y hermanos, aquí el común denominador en estas historias y en estos ejemplos que les estoy dando es una necesidad insatisfecha. Pero ¿qué pasa cuando sucede esto? Que ahí, hermanos, empezamos a quejarnos y no tener ese contentamiento que es algo que Dios quiere para nosotros. Es algo que Dios quiere que nosotros estemos en gozo siempre. Porque cuando te falta contentamiento, pierdes el gozo. Porque es algo que ya te está quitando. Es algo que no te está permitiendo ver lo que Dios está haciendo. El pueblo de Israel le pasó esto.
por esa necesidad insatisfecha, ha dejado de ver lo que Dios había hecho ya, ha quitado sus ojos de Dios y los ha puesto en la necesidad. Y entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Si siempre estamos poniendo nuestros ojos en la necesidad, ¿cuándo vas a estar contento? Porque aún leyes económicas dicen que las necesidades nunca van a ser satisfechas. O sea que nunca vas a poder tener todo lo que tú quieres. Así seas el más multimillonario, no vas a tenerlo todo. Pero entonces, en estas historias vemos cómo las personas, el pueblo de Israel, no tiene contentamiento. Y por eso paraban quejándose. Aún yo me imagino con rabia hablándole a Moisés, aún amenazantes, enojados. Y en ese momento, hermanos, ¿creen que eso agradaba a Dios? Sabemos que no. Entonces, el punto es que cuando nosotros quitamos los ojos de nuestro Señor Jesús y nos ponemos en lo que nos falta en este momento, porque yo sé que te faltan cosas, a mí también, pero que eso no impida que veamos la majestad de Dios, el poder de Dios y todo lo que Él puede hacer. Porque al final, como les decía, Dios ha provisto de todo y lo va a hacer también contigo. Dios va a proveer todo lo que tú necesitas conforme a su voluntad. Me parece increíble cómo dice la palabra que su ropa no se desgastaba. ¿Pueden creer eso? Gloria a Dios. Amén. Pero también, hermanos, a veces pasa que esa falta de contentamiento no permite que veamos bien a Dios. No permite que veamos bien a nuestro Señor. Quisiera que podamos ir a Marcos 6:1 y también ahí podamos ver algo muy interesante. Algo que también me llamaba mucho la atención porque ahí se ve cómo también tú puedes tener a Dios tan cerca, pero a la vez estar tan lejos. Dice Marcos 6:1, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Miren, entendamos bien cómo están sucediendo las cosas. Dice que Jesús llega a un lugar, dice que era día de reposo, y él comienza a enseñar. Y muchos oyéndole se admiran y decían, hay tipos de admiración por si acaso, esta es de la mala. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Porque su falta de contentamiento de ver a alguien surgir, alguien que conocían, porque aquí mencionan a él mismo. ¿No es este el carpintero? Mencionan a su familia. Y en vez, hermanos, de disfrutar de que Jesús mismo, Dios mismo te esté abriendo las escrituras, ¿qué hacen? Murmuran. Empiezan a decir cosas tan feas, miren cómo lo dicen. ¿De dónde tiene estas cosas? Y hermanos, ese es el problema. Cuando nos falta contentamiento, a veces igual nos vamos a empezar a quejar de Dios, de su obra.
Dice el 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y este es el peligro, hermanos, de que también cuando no hay contentamiento, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y no pudo hacer ahí, ¿qué dice? Muchos milagros. Nosotros necesitamos del poder de Dios, necesitamos de Él, necesitamos de sus milagros. Imagínate que Él no obre por nuestra culpa, porque por nuestra falta de contentamiento estemos enfocándonos en otras cosas que en lo que es nuestro Señor. Y que no nos pase, hermanos, que nuestra incredulidad sea asombro a nuestro Señor Jesús. Que por tu incredulidad Él se asombre, porque dice, y estaba asombrado. O sea, estaba sorprendido de la incredulidad de ellos. Qué triste, hermanos, lo que pasó aquí. Porque en vez de tener el contentamiento de disfrutar a Jesús, tenerlo cara a cara, empiecen a quejarse, a murmurar. Ahora si lo llevamos, hermanos, a por ejemplo, este tiempo que tuvimos. Este tiempo que fue muy bonito, el de poder compartir con los pastores que llegaron, el de poder ver todas las cosas que ellos hacían, escuchar la palabra que ellos tenían. Imagínate si nosotros, en vez de tener ese contentamiento de poder decir, wow, nos están visitando, qué lindo, poder decir cosas como, ¿y por qué Dios usa la vida de ellos? ¿Y por qué Dios los usa a ellos para hacer milagros? ¿O por qué Dios, y así, y por qué, y por qué? Y empezar a preguntar tantas cosas. ¿Por qué tienen esos dones? ¿Por qué hacen tal cosa? Nos hubiéramos perdido de tantos momentos especiales que hemos vivido. Tantos momentos que yo sé que si tú has compartido con ellos, se han guardado en tu corazón. Entonces, hermanos, es complicado la falta de contentamiento porque no permites disfrutar lo que ahora tienes, lo que ahora Dios te ha dado. Por ejemplo, 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y parte de esto, hermanos, es entender que Satanás también va a estar ahí para mostrarte lo que te falta, para mostrarte lo que no tienes, para hacerte pensar en esas cosas que aún no has logrado o que quizás has perdido. No te olvides, hermanos, que estamos en una guerra. Hay alguien que te odia y quiere destruirte. Hay alguien que quiere quitarnos el gozo. Hay alguien que quiere alejarnos de Dios por medio del pecado y que cada uno de nosotros se pierda. Entonces no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y una forma que Satanás usa también para quitarnos el gozo es eso, mostrarnos lo que nos falta. El enemigo ataca esa vulnerabilidad que tú tienes en ese momento. Por ejemplo, Mateo 4:1, que narra cuando nuestro Señor Jesús es tentado. Miren cómo lanza el ataque Satanás. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren cómo Satanás ataca una necesidad. Porque aquí dice, nuestro Señor Jesús tuvo hambre. ¿Qué hace Satanás? Ataca esa necesidad. Aparece él y le empieza a decir, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Algo que aprendí ayer y me gustaba mucho con un hermano, es que él decía, las tentaciones son una forma de alabar a Dios. Porque cuando tú le dices no a una tentación, ahí estás dando gloria a Dios. Estás diciendo no y Dios está siendo glorificado. Entonces nuestro Señor Jesús tiene hambre, una necesidad. Satanás identifica un punto donde atacar y empieza a trabajar. Y empieza ahí a hacer sus cosas. Y empieza a decir, y si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasó esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te chocaron? Si eres hijo de Dios, ¿por qué perdiste a tu hijo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué niños mueren de hambre? ¿Han escuchado eso? En las redes se ve mucho. Y si Dios existe, ¿por qué hay niños muriendo de hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué perdiste tu trabajo? Y así va lanzando muchas cosas. Pero hermanos, Satanás siempre va a querer tergiversar todo. Él siempre va a querer mostrar algo que no es. Él siempre va a querer llegar y cambiar todo tu enfoque. ¿No lo hizo con nuestro Señor Jesús? Atacando esa necesidad que él tenía, pero su respuesta es algo que a mí me gusta mucho cómo lo hace, cómo lo dice. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aún hermano, si quizá tenemos alguna necesidad, busquemos la respuesta en la palabra. Quizá aquí podamos encontrar eso que estamos necesitando en ese momento. Pues entonces, ¿cómo vamos a responder a esas preguntas que lanza el enemigo? A eso que te dice, Dios es bueno, pero ¿por qué te pasó esto? Y si nosotros hacemos caso a esa voz, vamos a empezar a estar descontentos de todo lo que nos rodea. Descontento de mi esposa, descontento de mi familia, descontento de mis hijos, descontento del auto que tengo, descontento de dónde vivo, del trabajo, de mi mismo cuerpo, y así podemos dar muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que Satanás entre. Y ahí no va a haber contentamiento, hermanos. El contentamiento es poder decirle, gracias, Señor, por este nuevo día, por este pan que quizá he comido hoy, o por este vaso de agua que solo tuve hoy. Porque a veces es así, hermanos. Y no solo tal vez por el factor dinero, sino a veces es por el tiempo. El anterior domingo estábamos con un vaso de agua hasta que comimos ahí cuando llegamos a la iglesia del pastor Julián. Pero no era para quejarse, era para decir gracias, Señor, porque nos movimos en hacer su obra. Entonces, hermanos, es estar agradecido en todo tiempo, el poder decir gracias, Señor. El contentamiento es estar feliz ahora con lo que Dios ya te ha dado.
Yo sé que anhelamos más cosas. Yo sé que quizá ahorita estamos necesitando quizá algo urgente o quizá algo, una vanidad. Y no es malo. No es malo querer alguna cosa. Pero el problema es cuando eso nos frustra y no permite que veamos todo lo que ya tenemos y le demos gracias a Dios. Porque al final, hermanos, todo lo que Dios quiera darnos, lo vamos a tener. Claro que también es esfuerzo, ¿no? Y entregarlo al Señor, pero lo vamos a tener. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué perdemos el gozo y empezamos a pensar en esas cosas? ¿Por qué no tenemos ese contentamiento de disfrutar lo que ahora tenemos? Porque quizá, hermanos, a veces no vamos a tener lo que ya quisiéramos tener. Pero, ¿y eso nos va a quitar el gozo? ¿O nos vamos a amargar por eso? ¿O vamos a alejarnos de Dios por eso? No, que eso no pase, hermanos. Porque miren en este momento, si yo les abro mi corazón también, eh, nosotros ya quisiéramos tener un hijo, pero aún no se da. Entonces, ¿eso me va a quitar el gozo? ¿Va a hacer que yo me amargue y esté enojado todo el tiempo? ¿Que deje de compartir de Dios? ¿O nos vamos a contentar en este tiempo por lo que ya tenemos? Porque este día hemos despertado, porque este día hemos visto el sol otra vez, porque este día estamos en la casa de Dios. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos? ¿Mm? Entonces, seamos conscientes. El no ser agradecido nos va a amargar. El no tener contentamiento nos va a amargar. ¿Tú crees que puedes amargar a alguien que está agradecido? No. No, porque su enfoque no está en lo que no tiene. Está en lo que ya tiene y lo que Dios ya le ha dado. Y hermanos, yo te animo a que tú puedas ver la vida de esta forma. Que tú puedas ver la vida como una escalera en la que tú estás subiendo. Pero si tú miras hacia arriba de la escalera, vas a ver personas que quizá ahorita lo tienen todo, que quizá tienen las cosas que tú anhelas, que quizá ahora están bien económicamente o qué sé yo lo que estás anhelando ahora en tu corazón. Si ves hacia arriba vas a ver todo eso y te vas a frustrar. Pero a ver, mira hacia abajo, mientras estás subiendo, vas a ver personas que quizá están pasando lo que tú ya pasaste y vas a poder ayudarlos. Vas a ver personas que quizá tienen necesidad y vas a poder ir ahí. Y también vas a ver todo lo que tú has pasado y vas a ser agradecido por lo que Dios ya ha hecho hasta este momento. Así que todo depende, hermanos, del enfoque que tú lo veas. Si miras hacia arriba o miras hacia abajo y todo lo que Dios ya ha hecho en ti. Aún, hermanos, eh, hay un pastor que se llama Andrés Speaker. Él es mexicano y él compuso la canción que cantamos hace un momento en las alabanzas. La que dice, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Y él dice, esta canción la han cantado en todo el mundo, incluso acá nosotros. Y él en un momento le decía, Señor, ¿por qué no puedo pedir regalías de esta canción? Porque es famosa, ¿o no? Todos la cantan.
y ahí podía obtener mucho dinero. Pero él dice, la respuesta que Dios me daba era porque yo te di esa canción para bendecir a otros. Y él decía, ok, está bien. Tuvo contentamiento. Tuvo ese contentamiento que nosotros necesitamos. El contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, no está basado en lo que tú estás pasando hoy, sino en conocer a Dios, que Él es tu proveedor. Eso le faltaba al pueblo de Israel. ¿Cómo después de haber visto tanto nos quejamos de Dios? ¿Cómo después de que Él nos sanó, de que nos proveyó, nos cuidó, nos guardó, nos quejamos de Dios? Cuanto más conoces a Dios, más confías en Él. Así que si estás dudando por ahí de cosas, quizá te está faltando conocer a Dios. O quizá nos está faltando. El contentamiento es esa tranquilidad en el espíritu, de tener una confianza absoluta de que Dios lo va a hacer. No sé cómo, pero Él lo va a hacer, porque Dios es bueno. Amén. Ayer les decía en el devocional que si podían leer todo el Salmo 145. No sé si lo hicieron. Pero de verdad, yo te animo que si tú en tu corazón sientes en este momento que te falta contentamiento, léelo. Porque ahí vas a encontrar características de Dios, de todo lo que Él hace, de todo lo que Él puede hacer en tu vida, de todo lo que Él te puede dar. Y solo ahí, hermanos, vamos a poder tener contentamiento. Yo te animo que ahí donde tú estás te pongas de pie. Y te animo también a que medites en este salmo. Que tú puedas decirle al Señor, si te falta contentamiento, Señor, trae a mi memoria esos recuerdos de cuando tú estuviste conmigo. Esos recuerdos de cuando tú obraste en mi necesidad. Que tú le puedas decir, como dice el Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, inentendible, no la vamos a entender. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Que Dios traiga a nuestra memoria todo lo que ya ha hecho, que meditemos en eso. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Bendigamos su nombre. Bendigamos todo lo que ya ha hecho, hermanos. Y yo te animo a que esta mañana puedas dejar de lado todo eso que te está quejando, todo eso que te está molestando quizás, o todo eso que no tienes aún. Y simplemente sea agradecido con Dios. Y toma la decisión de tener contentamiento. Porque yo sé que si lo haces, tu vida va a cambiar. Y vas a poder ver más de Dios, vas a poder conocerlo más y más. Y así, Él va a obrar en esa necesidad que tú tienes.
Así que yo te invito a que puedas ahí cerrar tus ojitos, a que podamos orar este tiempo. Y aún, hermanos, aprendíamos cuán poderosa y necesaria es la oración. O nos lo recordaban también. Por eso, si tú también, terminando la reunión, quieres que oremos por ti, con todo gusto lo vamos a hacer. Porque sabemos, hermanos, que tenemos necesidad. Porque sabemos que esta vida no es fácil. Que esta vida es bien complicada. Pero se hace fácil cuando tú te acercas a Dios y cuando Él obra. Así que ahí donde tú estás, te pido que cierres tus ojitos y que podamos decirle, amado Padre, bendito Señor Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor, porque estamos agradecidos contigo por todo lo que tú ya nos has dado. Queremos, Señor, decirte que sin tu provisión, aún sin ti, sin tu presencia, no tendríamos nada, Señor. Hoy queremos decirte, Padre, que nos ayudes a poder quitar nuestros ojos de la necesidad que tenemos y que podamos poner nuestros ojos en ti. Ayúdanos, Padre, a tener contentamiento y a poder estar con gozo, no importa las circunstancias. Si quizá nos falta algo, Señor Jesús, tú puedas obrar. Si quizá nos falta salud, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú puedas obrar. Si quizá nos falta provisión, Padre, o trabajo, seas tú obrando también. Si quizá nos falta, Señor, algún anhelo en nuestro corazón, que aún es conforme a tu palabra, seas tú obrando también, Padre. O sea, aún, Señor, lo que nos falta eres tú. Seas tú también, Señor, obrando y tocando nuestro corazón. Seas tú, Señor, dándonos eso que solo tú puedes, tu gozo, tu paz. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a tener contentamiento. Que todos los que estamos aquí, Padre, y los que van a escuchar este mensaje, puedan tener, Señor, eso que solo tú nos puedes dar. El contentamiento, Padre. Y estar agradecidos contigo. Pero ayúdanos a entender, Señor Jesús, que eso es una decisión que tenemos que tomar. El de poder estar siempre en contentamiento. Ayúdanos a decidir eso, Padre, y poder vivirlo cada día. Y así, no importa lo que pase, podamos siempre estar agradecidos contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha hablado tan claro y nos ha mostrado ejemplos tan puntuales, Señor, de cómo no podemos ser agradecidos a veces, aún después de haber visto tantas cosas que tú haces. Oh Señor Jesús, de que por nuestra necedad, por poner nuestros ojos en otra cosa, aún despreciamos, Señor, tu palabra. Despreciamos, Señor, tu instrucción. Hoy te pedimos, Padre, que tú puedas ayudarnos y que tú nos ayudes a estar firmes en ti, Padre bueno. Creemos, Señor, que tú lo vas a hacer. Creemos, Señor Jesús, que tú vas a obrar. Y creemos, Señor, en que tú sigues haciendo milagros, Señor, prodigios. Ayúdanos, Padre, y llénanos más de ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque hasta este instante tú nos has dado todo lo que necesitamos. Permite, Señor Jesús, que aún podamos meditar más en tu palabra y en ese salmo tan hermoso, donde se ven, Señor, cualidades increíbles tuyas. Pon ese deseo en nuestro corazón, Padre, y que juntos podamos crecer más en ti. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí. Seas tú guardándolos y bendiciéndolos. Seas tú poniendo contentamiento en sus corazones.
y seas tú obrando en cada necesidad que tienen. Toma control, Señor, del resto del día y que podamos vivir en contentamiento, Padre, en satisfacción, porque tú ya nos has dado todo. Gracias te damos, Señor Jesús. Simplemente te decimos que te amamos, que bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, Señor, en tu precioso nombre, Jesús, y todos decimos amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga mucho. No te vayas sin saludarnos, ¿sí? Ahí cierren la puerta para que todos nos saludemos y nos bendigamos. Dios los bendiga mucho.